los cielos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, del verso 1 al 5. Saben de que aquí hay los grandes beneficios de la sabiduría. Dice el verso 1, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Miren lo que dice el 5. Y entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a hacer una pequeña oración por nuestro hermano Raudiel. Amado Padre Celestial, gracias te damos primeramente por habernos dado la oportunidad de estar aquí en tu templo, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Queremos poner en práctica estos proverbios, Señor, que afinemos nuestros oídos para poderte escuchar, Señor, y podamos entender que tú nos quieres dar sabiduría a través de nuestro hermano Raudiel. Úsalo, Señor, para que él pueda instruirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenos días, gente hermosa. Qué hermoso día, ¿verdad? ¿Lo están disfrutando? Sí, ¿verdad? Gracias a Dios por la oportunidad, por la vida, ¿verdad? Y estar aquí reunidos. Yo te voy a pedir que los siguientes minutos estés atento, no te distraigas. Tanto también la gente, la familia hermosa que nos ve por los videos, que se mantengan ahí, ¿verdad? Atentos. Porque familia, ¿cuánto gastamos en una película? Si es el Titanic, es más, hicieron 2 DVDs. Y estamos ahí atentos, ¿verdad? Una novela. Es más, en la novela estás ahí al pendiente diario porque siempre te quedas con lo que va a seguir, ¿verdad? Si invertimos ahorita un tiempo de 40 minutos, oye, no es nada, ¿no? Comparado con lo que a veces gastamos en otras cosas que no nos traen beneficio. Así que voy a pedirte que dispongas tu corazón, tu atención acá, porque es un día especial y porque Dios tiene algo para nosotros. Amén. Vamos a leer algunas citas bíblicas. Si quieres anotarlas, si no, después vas al video y lo ves nuevamente y ahí hay para que le pongas en pausa y anotes las citas. Muy bien, familia. Estaba leyendo hace poco la variedad de cosas que provocan angustia, ansiedad y miedo. Y aunque no lo creas, existe alrededor de 248 temores, miedos o fobias reconocidos. 248. Te voy a nada más leer algunos de los temores o fobias reconocidos que muchos de nosotros los podemos tener. Por ejemplo, hidrofobia. Temor al agua. Muchos niños tienen hidrofobia, no se quieren bañar. Y luego crecen y luego siguen sin quererse bañar, ¿verdad? Aerofobia, temor a volar en avión. Dentalofobia, temor a los dentistas. Aracnofobia, miedo a las arañas.
Claustrofobia, miedo a los espacios limitados. Tanatofobia, miedo a la muerte. Tanatofobia, miedo a la muerte. Galofobia, temor al matrimonio. Este temor se llama galofobia, temor al matrimonio. Y este es uno de los más sorprendentes, y creo que la mayoría de los que estamos aquí y de los que nos ven y nos oyen, tenemos este miedo. Nomofobia, temor a estar sin celular. Este es nuevo, surgió hace poco. Nomofobia, temor a estar sin celular. Los miedos nocivos no respetan edad, no respetan género ni estado social. Golpean al débil, al poderoso, atormentan al joven, al anciano, al rico, al pobre, a la dama, al caballero, y hasta los que parecen tener todo, como celebridades, héroes y grandes dirigentes políticos, también tienen sus temores y miedos. ¿Quién podría imaginar, por ejemplo, que César Augusto, el gran emperador romano, tenía miedo a la oscuridad? Napoleón Bonaparte, aquel genio militar, le tenía miedo a los gatos. Algunos le tienen miedo a los ratones. Que Richard Nixon, un presidente de Estados Unidos, le temía a los hospitales. Michael Jordan, ¿se recuerdan de Michael Jordan? El astro del baloncesto poseía el raro temor de sumergirse en agua. Y uno puede pensar que esas celebridades, esos deportistas, pues no tienen miedo, pero no. Cuenta una antigua leyenda que mientras el cólera cabalgaba por el desierto, se encontró con un solitario árabe. Y este le preguntó, ¿a dónde vas? En una mezcla de apatía y cinismo, el cólera le respondió, voy a Bagdad, Irak, a matar a 10,000 personas. Después de algunos meses, el cólera y el solitario árabe volvieron a encontrarse. El árabe lo reprendió diciéndole, me mentiste. En Bagdad murieron no 10,000 personas, sino 25,000 personas. Con sorprendente serenidad, el cólera respondió, no te mentí, yo maté exactamente 10,000 personas. Las demás murieron de miedo. El diccionario define la palabra miedo como alteración del ánimo que genera angustia ante un peligro, ya sea este peligro producto de la imaginación o de la realidad. En el diccionario es la definición de palabra miedo, alteración del ánimo, que se parece mucho a la definición de temor, que es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado o peligroso. Pero existe un temor sano, familia, un miedo sano. Este temor sano es como un mecanismo protector que nuestro Creador ha colocado en cada uno de nosotros con el objetivo de activar nuestro sistema físico cuando enfrentamos un problema. Te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, el miedo hace que salgas corriendo de una casa en llamas. Ese es un miedo, un temor, ¿qué? Sano, bueno, ¿verdad? El miedo te impide cruzar una calle transitada, ¿verdad? Ese es un miedo, un temor sano, ¿verdad? Gracias al miedo como mecanismo de supervivencia, podemos escapar de muchos accidentes y peligros. Ese es el miedo, el temor sano. Pero por otro lado está el temor anormal. Temor es una palabra muy pequeña que puede tener un impacto masivo en nuestra vida. Dios tiene mucho que decir sobre el temor. Habla de más de 365 veces en la Biblia la palabra temor. ¿Será coincidencia que también haya 365 días en un año? Todos tenemos una comprensión básica de lo que es el temor, el miedo.
Y este puede ser etiquetado como ansiedad, ¿verdad? Personas que tienen miedo, temor, padecen de ansiedad. Otros de preocupación. Otros tienen temor o miedo al rechazo, al fracaso. Algunos al futuro, a la soledad. Algunos tienen miedo, temor a la enfermedad. Y cuando pasamos por ahí, sentimos que nuestro mundo se derrumba. Tenemos miedo, tenemos temor. Incluso algunos tenemos miedo a la muerte, al sufrimiento, etcétera. Familia, el temor es real y viene a nosotros a través de muchos nombres diferentes, independientemente de cómo se manifieste en nuestra vida. Para lidiar con ello, tenemos que enfrentarlo. ¿Sí? Tenemos que enfrentar eso que nos atemoriza y que nos da miedo. Cuando el miedo toma la rienda sobre ti o sobre mí, es tan fuerte que te impide funcionar normalmente, ¿verdad? Lo hemos experimentado. Te voy a compartir 3 efectos del miedo. El miedo, número 1, te paraliza. Número 2, el miedo alimenta las dudas. Cuanto más miedo tenemos, las dudas crecen mucho. La otra, el miedo mata los proyectos que Dios tiene para ti. Ya voy a pedir que si leemos juntos, por favor, Proverbios, capítulo 29. Vamos a dar lectura al verso 25. Proverbios 29 y el verso 25. Dice la palabra de Dios a la letra: el temor del hombre pondrá lazo, ¿verdad? Trampa. Mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. La primera vez que oímos hablar del miedo en la Biblia es precisamente después de la caída. Cuando entró el pecado a este mundo, ahí encontramos justamente después de la caída, la palabra empieza la creación a tener ¿qué? Miedo. Génesis 3:10, primer libro de la Biblia. Vamos a dar lectura del 9. Génesis 3, capítulo 9, ¿verdad? Bueno, del 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en medio del huerto. ¿Quién? Adán y Eva. Se paseaba al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dice el verso 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Verso 10: y él respondió: oí una voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué Adán tuvo miedo? La toma de conciencia de su desnudez y de su desobediencia hizo nacer en él el temor. Cuando en su mente se dio cuenta que estaba desnudo y que había desobedecido a Dios, en Adán nació el temor y el miedo. Peor aún, eso lo condujo a esconderse de su Dios, ¿verdad? A esconderse del que lo creó, del que lo amó y cuidó de él. A esconderse de aquel con quien estaba en comunión perfecta, con quien hablaba cada día. Fue tremendo, familia. Hoy en día se cuentan por millones los que viven presa del temor. Muchas personas en todos lados son víctimas de algún temor que los domina o controla. Muchos han quedado atrapados en cárceles con paredes y barrotes mentales que ellos mismos han construido. Es algo serio, el temor y el miedo. El miedo, según explicó el famoso predicador Stanley, dijo esto: es un intruso que tiene la capacidad de impedirnos experimentar las bendiciones de Dios. Puede paralizarnos hasta el punto de hacernos perder la perspectiva divina de las circunstancias que nos rodean. Nubla nuestra visión del futuro y nos deja enfrentándonos a las dudas. El miedo puede hacer que veamos la ficción como realidad.
puede robarnos la felicidad y llevarnos a una vida de incertidumbre, familia. ¿Cómo podemos parar este fenómeno que ha arruinado la vida de tantos? Y aunque no lo creas, es bien sencillo. Con 2 palabras: fe. Y donde a veces se nos hace difícil aplicar esa palabra, fe, ¿verdad? La Biblia declara en 2 de Timoteo, te voy a pedir que si quiere leer o escribe la cita, 2 de Timoteo, vamos a leer el capítulo 1 y el verso 7. Dice la palabra de Dios a la letra: pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Si aplicamos la palabra fe, ¿verdad? Vamos a leer algunos salmos. Hay muchos salmos que hablan acerca del temor, pero vamos a leer solo algunos, ¿verdad? Pero es interesante cómo dice 2 de Timoteo: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, familia, ¿verdad? Ni de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Quiero leerte nada más 3 salmos para donde podemos activar nuestra fe y tener confianza en nuestro Creador, ¿verdad? 3 salmos, por ejemplo el 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Dice: cuando siento temor, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quieres subrayar este salmo? Puedes hacerlo. En el día que temo, yo en ti confío. Y a veces el miedo nos llega y el temor, ¿y en qué confiamos? En otras cosas menos en Dios. Salmo 34, 4. Otro hermoso salmo. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Cómo podemos superar el miedo? Buscando a Jehová. Él te oye y te libra de todos tus temores. Uno más, Salmo 27, 1. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Simplemente con estos salmos podemos aplicar esa palabra sencilla, fe, ¿verdad? Para que nuestros temores y miedos se vayan. Vamos a ir encontrando, familia, cuál es el santo temor. Porque hay un temor bueno, un temor saludable. La Biblia termina con un libro que puede parecer desafiante y misterioso, ¿verdad? Incluso para el lector más experto. Es el libro de Apocalipsis. Ahí se encuentra la última invitación de un Dios amoroso para un mundo que persiste en rechazarlo y lo desafía abiertamente. Es el libro de Apocalipsis. Y te voy a pedir que si leemos Apocalipsis, capítulo 14, del verso 6 al 7. Y tremendo lo que dice la palabra, ¿verdad? En Apocalipsis 14, 7. Vamos a leer desde el 6. Sígueme con tu vista. Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué? El evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el verso 7, diciendo a gran voz, este ángel decía a gran voz, ¿qué decía? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Este ángel empieza diciendo, temed a Dios y darle gloria.
temed a Dios. ¿Verdad? Para muchos lectores este puede ser un mensaje extraño y aún chocante, porque ¿cómo puede Dios pedir que los seres humanos le teman? Pero familia, el temor de Dios es un sentimiento de respeto, asombro y sumisión de una deidad. Siempre que tú leas o escuches hablar del temor a Dios, no es un miedo a Dios. Es respeto y asombro. Respetar y asombrarnos del Creador. El temor de Dios es diferente al miedo humano. No es igual, ¿sí? No se le puede temer a Dios creyendo como sentirle miedo como humanos, ¿verdad? Ay, tengo miedo de Dios. No. Y este temor no es un temor insano que paraliza y debilita. No. Mientras que el miedo nos aprisiona en una cárcel de ansiedad e inseguridad, el miedo humano, el temor de Jehová nos llena de abundante bendición. Trae bendición temerle a Dios. Te voy a pedir que si vayamos al libro de Proverbios y vamos a empezar a leer del capítulo 1, vamos a leer aproximadamente 5 capítulos en el libro de Proverbios que tiene tremenda sabiduría. Y ahí vamos a encontrar que temerle a Dios te llena de abundantes bendiciones. Vamos a empezar en Proverbios capítulo 1, verso 7. Te comenté que íbamos a leer muchas citas, puedes escribirlas o si tienes la habilidad de buscarlas, bueno. El temor de Dios nos hace más sabios. Mira cómo dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová, mientras que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Y la sabiduría no se obtiene en la escuela, sino que proviene de Dios. ¿Quieres tener sabiduría? Primero, teme a Jehová, a Dios. Y seguimos explorando el libro de Proverbios. Y nos vamos al capítulo 3, versos 7, 8. ¿Quieres ir subrayando estos versos? Están tremendos. Proverbios 3, 7 y 8. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios produce sanidad. Oh, familia, esto está tremendo. El temor de Dios te produce sanidad. Dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué? El temor de Jehová. Entonces, número 1, dijimos que Dios nos hace más sabios teniéndole del temor sano a Él. Y el número 2, Dios nos produce ¿qué? Sanidad. Y seguimos leyendo a continuación en el libro de Proverbios, en 10:27. El temor de Dios aumenta nuestros días. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos, ¿qué? Serán acortados. ¿Quieres vivir muchos años? Sencillo, teme a Dios. Él va a aumentar tus días. Dice que mas los años de los impíos, aquellos que no quieren nada con Dios, serán acortados. Seguimos buscando, explorando el libro de Proverbios. Vayamos, por favor, a Proverbios 14:26. El temor de Dios nos da fuerza y confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde tenemos fuerza y confianza? En el temor de Jehová. Vamos a uno más. Proverbios 16:6. El temor de Dios nos aparta del mal.
El genuino temor de Dios produce el deseo de alejarnos del mal. Tú no pecas porque le tienes miedo a Dios. No pecamos porque le tememos a Dios de una manera como de respeto, ¿verdad? Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y tenemos ahí una enseñanza, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Quieres corregir a alguien? Con misericordia y verdad, no con bibliazos. Proverbios 16:6, ¿verdad? Leímos. Vamos a leer ahora un Salmo 34:7, por favor. Y ahí encontramos que el temor de Dios nos asegura protección divina. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Le tienes temor a Dios? Dios te va a asignar un ángel especial para ti. Tremendo, familia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que yo deseo temerle a Dios porque me va a asignar un ángel que me va a andar ahí cuidando. Y por último, vamos a dar lectura. Sí leímos el 10:27, ¿verdad? Sí. Sí, nada más era ese salmo, todos esos proverbios y el Salmo 34:7. Familia, cuando se teme a Dios, no se teme a nada más. Cuando no se teme a Dios, se teme a todo lo demás. Te voy a leer esta frase nuevamente. Cuando tú temes a Dios, no le temes a nada más. Cuando no le temes a Dios, le vas a temer a todo lo demás. Muy bien, vamos a leer una historia tremenda que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 17. Esta historia va a reforzar lo que hemos venido diciendo. Mateo, te voy a pedir que si vas a ir conmigo al libro de Mateo, capítulo 17, vamos a dar lectura del 1 al 6. Voy a dar lectura para ubicarnos y luego paramos la lectura y te comento algo. ¿Lo encontraste? Mateo 17, del 1 al 6. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Verso 2. ¿Y qué pasó ahí? Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y sigue diciendo, y he aquí les aparecieron, ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, tremendo este Pedro, ¿verdad? Dicen que Pedro tenía sangre hispana. Miren lo que se le ocurrió a Pedro. Dice, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, 3 monumentos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y luego qué pasó? Mientras él aún hablaba, Dios no lo dejó terminar. ¿Qué ocurrió? Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Y el verso 6 dice, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Temor. Vamos a ir encontrando el santo temor. Y curiosamente, familia, todo lo que aconteció, los momentos más grandes en la Biblia, ocurrieron curiosamente en montes. Por ejemplo,
Dios le pide a Abraham a sacrificar su hijo en un monte, en el monte Moría, ¿verdad? Por ejemplo, a Moisés, una zarza le habló en el monte Sinaí, ¿verdad? Elías ascendió desde un monte al cielo, no vio muerte Elías. Y Cristo redimió a la humanidad desde una colina llamada el Calvario o Monte Calavera. Por alguna razón, los momentos más altos en la Escritura ocurrieron en montes altos. Y de acuerdo a lo que leímos en el verso 1, Cristo necesitaba fuerzas. Le faltaba unos meses para ir a la cruz. Cuando dice 6 días después, porque había acontecido algunos eventos, por ejemplo, donde Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, donde Jesús predice su muerte por primera vez, y después de 6 días aconteció esto, ¿verdad? Le faltaban unos meses para ir a la cruz a Cristo. Las lanzas de los soldados y el rencor de las multitudes estaban por delante. Necesitaba fortaleza para enfrentar la angustia, ¿verdad? Sentía temor y quería que sus seguidores vieran dónde lo iba a encontrar. Por eso lo llevó a una excursión a ese monte. Jesús, él quería fortaleza para enfrentarlos, ¿verdad? Sentía temor también, tuvo miedo Cristo. Y quería que sus seguidores vieran dónde encontraba las fuerzas. A alguna altura mientras oraba, el tierno carpintero que comía pan sin levadura y hablaba acento galileo, se transformó en una figura cósmica de luz. Fue tremenda esta excursión, ¿verdad? Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La luz salía de él, brillante, explosiva, electrizante. El resplandor salía de cada poro de su piel y de cada parte de su ropa. Jesús resplandecía. Sus vestidos se volvieron muy blancos, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto lo dijo Marcos en el capítulo 9, verso 3. Sus vestidos eran tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan así de brillantes. Pedro, Jacobo y Juan nunca habían visto a Jesús de esa forma. Sí, lo habían visto caminar sobre el agua, multiplicar el pan, hablarle al viento, hacer salir demonios, resucitar muertos, pero nunca lo habían visto como una antorcha encendida. Y luego le aparecieron 2 visitantes, ¿verdad? Leímos, Moisés y Elías. Y nos preguntamos, ¿por qué ellos? Digo, porque bien Dios pudo haberle mandado ángeles, pero no. Estuvieron con él Moisés y Elías. Primero, Elías representa a todos los que van a ir al cielo sin ver la muerte. Porque Elías fue arrebatado al cielo y él no vio la muerte, ¿verdad? Eso es lo que representa ahí con Cristo Elías en el monte de la transfiguración. Moisés representa a los que murieron en el Señor y serán llevados al cielo en la resurrección final. Hasta la resurrección final, no antes, ¿verdad? Y segundo, al igual que Jesús, estos 2 hombres experimentaron soledad, angustia y dolor. Elías y Moisés vivieron como nosotros y ellos experimentaron angustia y dolor. Y Dios permitió que estos 2 hombres se encargaran de consolar al Rey de Reyes. Frente a la angustia no podían ser ángeles, no, pues ellos no experimentaron lo que Moisés y Elías experimentaron, ¿verdad? Por eso no estuvieron ángeles ahí fortaleciendo a Jesús. A esta altura, ¿sí? Cuando vieron ese tremendo espectáculo, Pedro se aclaró la garganta para hablar. En el verso 4, ¿qué leímos? Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Verdad? Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, 3 monumentos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
tal vez estas palabras no parezcan tan ofensivas. Y algunos piensen que era buena idea. Claro, ¿verdad? Ese Pedro tremendo, es una buena idea aquí hacer 3 enramadas. Pero no desde la perspectiva de Dios. La idea de Pedro era tan fuera de lugar y tan inapropiada que Dios no le permitió seguir hablando. Porque ante Dios estaba fuera de lugar, ¿verdad? Era inapropiada. Y justamente cuando a lo mejor Pedro quería seguir hablando, lo interrumpe Dios. Y dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz del cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿A él qué? Oíd. Y familia, 2 veces en la Biblia encontramos que Dios habla. La primera fue cuando Jesús se bautizó, ¿verdad? Que el Espíritu descendió como paloma y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero aquí vuelve a hablar Dios y aquí le añade esta frase, a él oíd. Porque también dijo, este es mi Hijo, mi único Hijo en quien tengo complacencia. Y luego añadió, ¿qué? A él oíd. Amado significa que no se le puede adjudicar valor y único. No hay nadie como Cristo, ni Moisés, ni Elías, ni Pedro, ni Buda, ni Mahoma. Por eso Dios hace énfasis aquí. Ni en el cielo ni en la tierra hay alguien parecido como Jesús. No lo hay. Jesús declaró el Padre no es un hijo, ni aún el mejor de todos los hijos, sino el Hijo amado, el único. Y tal vez al propósito Dios le puso ahí a Elías y a Moisés y por eso dice a él oíd. No estaba diciendo Dios que es menos la enseñanza de Moisés o de Elías, pero estaba haciendo una distinción en su Hijo Jesucristo. En él tengo complacencia, a él oíd. Solo una enramada, solo un monumento se debería construir ahí, porque solamente una persona en el monte merecía ser honrada, nuestro Señor Jesucristo. Estos discípulos vieron lo que ninguna otra persona ha visto, a Cristo en su grandeza cósmica. Las palabras no sirven en un momento como ese. Se les fue la sangre al rostro, se pusieron muy pálidos y temblaron, familia. Las piernas les temblaron y el pulso se aceleró. ¿Y qué dice en el verso 6? Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron ¿qué? Gran temor. Ese es un temor sano. Ese es un temor que deberíamos tener tú y yo. Es un temor saludable, porque cuando reconocemos a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, al igual como Daniel también cuando a su presencia dice Daniel que le temblaron las piernas, ¿verdad? ¿Qué dijo Isaías? Ante tu presencia caí como muerto. Eso es lo que debe provocar nosotros ese temor a Dios, familia. Estos discípulos dice que se postraron sobre sus rostros. ¿Quiere decir que qué? Tal vez cayeron a tierra, ¿verdad? Y tuvieron gran temor. ¿El temor qué? Sano. El fuego en la montaña llevó al temor en la montaña. Un temor santo, saludable. Pedro, Jacobo y Juan experimentaron un tipo de temor que les dio fuerzas. Una reverencia estabilizadora del único Dios verdadero. Este temor que experimentaron ellos les dio fuerzas, ¿verdad? Leímos en Proverbios toda la sabiduría ahí encontrada acerca del temor de Jehová. Captaron ellos en lo más profundo de su ser que Dios estaba en todo momento, en todos lugares y ahí también. Ellos captaron eso, que Dios estaba en lo más profundo de su ser,
en todo momento y en todo lugar. Ese es nuestro Dios. La pura vista del Galileo que resplandecía les quitó todos los humos de arrogancia, dejándolos en la posición apropiada, en el suelo y sobre sus rostros. Esa vista que tuvieron ellos de Jesús que resplandecía les quitó todos los humos de arrogancia, porque tal vez ya se creían mucho, porque eran los del círculo íntimo de Jesús, Juan, Jacobo y Pedro, ¿verdad? Y los dejó en una posición apropiada, ¿verdad? En el suelo, sobre su rostro. Este es el temor de Dios, familia. Este es el santo temor. La mayor parte de nuestros temores son ponzoñosos, te roban el sueño y te quitan la paz. Pero este temor es diferente. Es por eso que Dios ha decidido darse a conocer. Por eso los llevó a esa excursión, para que estos discípulos no tuvieran miedo, y también a nosotros Dios se da a conocer para que podamos dejar de temerle a las cosas erradas. Dios se da a conocer a tu vida, familia, para que no tengas miedo y temor a lo que pueda venir, a lo de esas fobias que leímos, esos miedos. Cuando Cristo es grande, nuestros temores son chicos. A medida que tu visión de Jesús se agranda, los temores de la vida disminuyen. ¿Qué tienes? ¿Grandes problemas o a un Dios grande? Porque cuando Cristo es grande, nuestros temores son chicos, tus miedos. Cuando vemos a Cristo en toda su expresión, y a medida que nuestra visión de Jesús se agranda, los temores de la vida, de tu vida, los que te atacan pueden disminuir. Subamos, demos una mirada larga y nostálgica al fuego, al santo, al altísimo, al único. Y mientras lo hacemos, todos nuestros temores y miedos, todos, familia, menos el temor de Cristo, se van a derretir como cubitos de hielo en verano. ¿Sí? Si damos una mirada larga, nostálgica, al fuego, al santo, al altísimo, al único, que mientras lo hacemos, todos tus temores, todos tus miedos, los que leímos al principio, los que tienes ahorita, esos, menos el temor de Cristo, se van a derretir como cubitos de hielo en verano. Amén por eso. No sé tú, yo necesito de Cristo. Y en esta tarde Dios se manifiesta aquí, se manifiesta donde todos los que escuchan este mensaje. Dios está aquí, familia. Su presencia llena este lugar, llena tu corazón. Llénalo con la presencia de Dios, ¿verdad? Para poder responder como los apóstoles. Nosotros también nos postramos sobre nuestro rostro y le adoramos. ¿Quieres hacer eso con tu vida? Humillarnos, reconocer que Él es nuestro Creador, postrarnos sobre nuestro rostro y adorar a aquel que merece toda honra, nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos, familia, ¿sabes qué ocurre y qué va a ocurrir en este momento? Es un momento especial, familia, no es un momento cualquiera. Porque en esta tarde, si tú quieres entregarles tus temores, tus miedos a Dios, la mano del carpintero se extiende a través de la llama impresionante de fuego y te toca. Dice el verso 7. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Deja que Jesús te toque, familia. Entrégale tu vida. ¿Por qué a veces posponemos? ¿Por qué a veces nos parece mejor los placeres del mundo que entregar nuestra vida a Cristo? La gente que nos ve también lo siente. Y déjense tocar por Cristo. Cristo te quiere tocar en este día. Y sigue diciendo, ¿y sabes qué nos dice Cristo? Levántate y no temas. Y vamos a salir de este lugar porque hemos sido tocados con la mano de Cristo. Yo quiero que Cristo me toque. Yo no quiero enfrentar mis miedos, mis temores, mis dudas de este mundo sin Cristo. Y su mano está sobre mí y está sobre ti.
y te dice, levántate, no temas, enfrenta ya al mundo, joven, adolescente, adulto, niño, enfrenta la vida, pero con un temor saludable, un temor santo. Y ya para terminar, ¿te puedes imaginar cómo bajó Pedro, Jacobo y Juan de ese monte? Imagínatelo. Bajaron quemados por el sol, pero sorprendidos, sonriendo, caminando y tal vez hasta con cierto aire de arrogancia, porque ellos vieron al Mesías en todo su esplendor. Estos hombres, después que bajaron de ese monte y vieron a Cristo de esa manera, ¿quién los podría herir? ¿Quién los podría dañar? ¿Qué enfermedad o qué situación difícil les iba a importar cuando en ese monte tuvieron esa experiencia? Igual, familia, hoy Cristo también se hace manifiesto en tu vida y en la mía. Y vamos a andar por la vida con un Cristo así. ¿Qué te puede hacer que tengas miedo? Yo sé, familia, somos humanos y de repente una enfermedad, un accidente o algo, claro. Pero con Cristo en tu corazón sobrellevamos eso. Sobrellevamos las aflicciones y las tribulaciones de la vida. Y yo sé que después de este momento, después de este mensaje, los que nos ven y tú y yo, oro a Dios para que tus temores disminuyan. Y el único temor santo, el único temor saludable, sea el temor a Dios. Puestos de pie, querida familia, entreguémonos a nuestro Dios. Es un momento especial. ¿Sí? Nos comunicamos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y si hasta este momento, no sé, miedos, temores, angustias están en tu vida, este es el momento. Oh Dios, te pido que en este momento tu presencia nos toque. Y así como Jesús tocó a los discípulos, tu Santo Espíritu toque a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que nos ven. Y esta palabra nos deja nuestro Señor Jesucristo. Levántense, vayan allá al mundo, prediquen el Evangelio y no teman, porque el Todopoderoso está con ustedes. Gracias, Dios, por tu presencia. Despídenos de este lugar. A donde quiera que vayamos, llevemos el amor y tu bendición. Nos entregamos a ti, oh mi Dios. Bendice tu pueblo, bendice a aquellos que ven estos videos. Que tu presencia esté siempre con ellos. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Dios le bendiga, familia querida.